Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desastres Deconstruidos Podcast. Hola, Manu. Hola, Nancy. Hola, Bárbara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, buenos va? días a la audiencia. Bueno, hoy es un día muy especial para aquellas personas que trabajan en el INTA, porque hoy es el Día del Trabajador y Trabajadora del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, y les mando un fuerte abrazo y que sigan resistiendo porque esta institución va a continuar. Una institución señera, así que va nuestro abrazo, nuestro enorme abrazo. Abrazo a Y todos. hoy, ahí está. Y hoy vamos a hablar de gestión de riesgo de desastres y patrimonio cultural. Y para eso tenemos a Bárbara Mínguez García. Hola de nuevo, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Gracias. Bárbara es especialista en gestión de riesgo de desastres y patrimonio cultural, con más de 15 años de experiencia profesional a nivel internacional. Trabajó y trabaja como consultora con el Banco Mundial, con UNESCO, con el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de la Propiedad Cultural, ICROM, y también en el sector privado. En paralelo, está realizando un doctorado en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, investigando la intersección entre adaptación al cambio climático, reducción de riesgo de desastres y patrimonio cultural resiliente. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Bueno, Bárbara, voy a empezar con una pregunta. Por lo general siempre arrancamos de manera general. eh, y era, ¿cómo llegaste? Eso nos preguntábamos. ¿Cómo llegaste a trabajar en el campo del patrimonio cultural y la gestión de riesgos de desastres? Y pues la verdad es que llegué un poco de casualidad. Yo estudié arqueología, en su momento hice mi tesina sobre el desarrollo urbanístico de una zona del Campo de Marte en Roma. El Campo de Marte, que era una zona palúdica y se inundaba con mucha frecuencia, pero yo de aquella no, ni se me ocurrió conectar con la idea de gestión de riesgos, ni sabía lo que era. Fue años después, buscando oportunidades para trabajar en desarrollo sostenible, en el Banco Mundial, encontré una como consultora con uno de los equipos de gestión de riesgo de desastres de Latinoamérica para apoyarles en temas de gestión de conocimiento y comunicaciones. Y ahí fue donde descubrí la gestión de riesgo, quedé totalmente fascinada. En paralelo, trabajaba también como consultora en temas de patrimonio cultural. En el Banco Mundial no hay departamento como tal, pero sí hay especialistas y estaba dando apoyo. Y mi jefe de gestión de riesgos en un momento dado me dijo, bueno, eso es más tu tema, en el momento que quieras cortar con nosotros, avísame. Y le dije, no, no, de ninguna manera. Y de hecho, cada vez estoy más interesada en este tema. Seguí formándome, seguí haciendo cursos que ofrecían, buscando más. Y empecé a pensar si no habría conexión entre la gestión de riesgos y el patrimonio cultural. Y de ahí me puse a indagar, descubrí publicaciones y descubrí un curso en Japón, gestión de riesgo de desastres para patrimonio cultural. Dije, esto es exactamente lo que yo Qué estaba bueno. buscando. Fue increíble. Preparé la aplicación como si me fuera la vida en ello, porque mi perfil no era el típico perfil de la gente que participaba en este curso, de su país, con un proyecto que van a implementar después en su propio país. Yo soy española, estaba viviendo en Estados Unidos, estaba trabajando en Centroamérica, con lo cual mi caso de estudio era Antigua Guatemala. Y bueno, pese a todo esto, me aceptaron con la grandísima suerte de que al mismo tiempo la oficina del Banco Mundial de Tokio estaba pensando en colaborar con ellos, es el Instituto Ritsumeikan de Kioto, y querían organizar algo con ellos. Entonces mi jefe en aquel momento dijo, oye, tenemos una consultora que ha sido aceptada, ¿por qué no contactáis con ella? Me contrataron directamente y de ahí pues conecté con el equipo de Ritsumeikan, empezamos a montar el evento, mi nuevo jefe, que no tenía nada que ver con patrimonio, apoyó muchísimo el tema, lo empujó y de ahí conseguimos un programa, Patrimonio Cultural Resiliente, hasta 2020. Pudimos desarrollar publicaciones, aparte de los eventos de aprendizaje, asistencias técnicas y de ahí, pues eso, sí, seguí escalando, seguí buscando conferencias, papers, colaboraciones con UNESCO y Endiarar, luego un trabajo con UNESCO, fue cuando me vine para París y suma y sigue. El aprendizaje no termina nunca y ahora pues
intentando indagar todavía más a través de un doctorado. ¿Qué camino, Bárbara? ¿Y podés decirnos, Interesante. sí, recontra, podés decirnos qué se entiende exactamente por patrimonio cultural y por qué es importante que lo protejamos, protegerlo concretamente? Pues es una pregunta muy buena, de hecho, porque es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el patrimonio, es que no hay una definición única y oficial. En su momento, cuando se creó el Centro de Patrimonio de la Humanidad, si ves la Convención de 1972, se define más la parte material, se definen monumentos, conjuntos arquitectónicos y lugares, me parece recordar. Pero cada vez más se hace la conexión con el patrimonio intangible. Y de hecho, hoy en día una de las definiciones más globales se refiere al patrimonio como la herencia o el legado de comunidades pasadas, tanto material como inmaterial, que tienen una serie de valores, ya sean históricos, arquitectónicos, etnográficos, religiosos, científicos, técnicos, valores que se quieren preservar para las generaciones futuras. Entonces, esta es la clave. Y, de hecho, UNESCO y otras instituciones que trabajan patrimonio vienen empujando muy fuerte por la integración del patrimonio intangible, que es, y además defendiendo que no se puede separar uno de otro. Entonces, uno de los problemas es que todavía persiste esa imagen de que el patrimonio son monumentos. Y en el tema de gestión de riesgo es un problema porque automáticamente pasa a ser un tema secundario, nunca una prioridad. Y muchas veces no se tiene en cuenta la fuerza que integrando patrimonio consigues a nivel social, ¿no? Porque al fin de cuentas, o sea, patrimonio cultural, la cultura es sobre las personas y la protección de riesgo principalmente va a proteger a las personas, ¿no? Entonces, integrando patrimonio realmente puedes incrementar la resiliencia social de gran Y manera. generar Pero aún queda un poco una perdido. cultura de riesgos también. Exactamente. Increíble. La verdad que sí, que es muy importante. ¿Y cuáles son los mayores riesgos que enfrenta hoy en día el patrimonio cultural? Pues sin lugar a dudas el cambio climático es uno de los factores que más está afectando, eh, precisamente por cómo influye en otras amenazas naturales. Para mí una de las más trágicas es el nivel del mar sorry, perdón. Para mí una de las amenazas más importantes ahora mismo que afecta al patrimonio es la subida del nivel del mar y cómo está afectando la erosión. Hay algunos sitios, por ejemplo, una ciudad romana cerca de Lisboa, Troya, que está siendo arrasada por las corrientes marinas, ¿no? Y uno de los casos que a mí me tiene más aterrada son las pequeñas islas-estado del Pacífico. Tuvalu, que va a ser uno de los países que hay predicción de que vaya a desaparecer y toda la cultura, ¿no? Y bueno, recordaréis el discurso de Simon Coffey, el ministro, en la COP26, desde el mar, para llamar la atención y leí, me parece que en la COP27 anunció que estaban pensando crear una nación metaversa para intentar salvaguardar la cultura y el recuerdo. Entonces, el cambio climático, desde luego, afecta y además se encuentran muchas publicaciones alzando la voz, ¿no?, y cómo afecta al patrimonio. Pensando en desastres originados por causas naturales, aquí podemos hacer un paréntesis y recordar que los desastres no son naturales. No lo Supongo que son. todos los seguidores de este podcast conocen la plataforma de No Natural Disaster, pero si alguno no lo conoce, por favor síganlo, que es realmente importante, es un movimiento muy importante en este campo. Bueno, pues volviendo a este tema, el patrimonio muchas veces se ve más afectado por desastres secundarios, más que el principal elemento. Por ejemplo, un museo quizá no se ve muy afectado por un huracán o una tormenta. Sin embargo, inundaciones pueden afectar más e incluso la humedad que se crea con las inundaciones puede afectar más al patrimonio dentro del museo. Con lo cual, el patrimonio es un sector en el que hay que tener en cuenta muchos factores en el momento que hay una amenaza, amenazas secundarias y problemas derivados de las amenazas. Esa es otra característica.
Otro riesgo que es realmente triste es que el patrimonio sigue siendo atacado. En época de guerra, a pesar de la Convención de La Haya del 54, que establece que en momentos de guerra no se puede atacar el patrimonio porque es identidad de los pueblos y se sigue haciendo, ¿no? Hay casos abrumadores muy conocidos como los Budas de Bamiyan de Afganistán en 2001, que fueron destrozados por los talibanes, Los la talibanes. ciudad siria de Palmira en 2011, que también fue parte del conflicto y bueno, y hoy en día todavía hay casos de patrimonio afectado en Ucrania, está la cultura palestina que parece que va a desaparecer, sigue siendo el patrimonio todavía un arma de guerra. Sí, me acordaba Y también del luego, atentado de Chef Esma en Marrakech, de la plaza, ¿no? Que sí, también fue considerada sí, como un patrimonio y que también ahí hubo un atentado importante. exactamente. Y es una de las partes más trágicas, ¿no? Y como otro riesgo del patrimonio son los errores no, perdón, errores no intencionados que muchas veces se derivan de trabajos de reconstrucción o Claro. conservación incluso y preservación que no tienen en cuenta gestión de riesgos. Entonces, aquí absolutamente no quiero criticarlos, o sea, me pasó en su momento en una conferencia hablando de este tema y sacando el tema de Bagan en Myanmar, en el terremoto de 2016, la mayoría de monumentos que colapsaron eran los que habían tenido trabajos de conservación. Y aquí quede claro, no estoy criticando los trabajos de conservación porque estoy segura que eran en el momento que se realizaron con el mejor conocimiento. Sin embargo, la gestión del riesgo es un campo que está también creciendo en los últimos años y cada vez hay más conocimiento y cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, en el tema del patrimonio es muy importante también integrar gestión de riesgo cuando se realizan trabajos de conservación y preservación para evitar incrementar la vulnerabilidad inintencionadamente de monumentos o de sitios. Entonces, así un poco, bote pronto, hay mucha serie Son de muchos. riesgos que afectan al patrimonio de manera distinta que a otros sectores. Sí. Te queremos preguntar si considerás o si realmente ves que existe un enfoque consolidado sobre lo que es la GRD o la gestión del riesgo con eje en el patrimonio cultural, si hay herramientas o metodologías que son típicas de la gestión de riesgo de desastres enfocadas justamente en el patrimonio cultural. Sí, cada vez más. Quizá no un solo enfoque centralizado, pero sí es un campo que cada vez se va expandiendo más con el trabajo de instituciones normalmente desde el lado de patrimonio cultural, como UNESCO, como el ICRON, que se mencionó al principio, la Universidad de Japón, otra serie de instituciones. Eh, hay bastantes manuales ahora mismo. UNESCO tiene uno específico de gestión de riesgo para sitios patrimonio de la humanidad. El ICROM tiene cantidad de manuales además específicos para primeros auxilios de patrimonio, para problemas de fuego, de incendios. O sea, hay cada vez más herramientas. Cuando se estudia en cursos generales, normalmente la metodología es la gestión de riesgos, se siguen las mismas fases de evaluación de riesgo, reducción, preparación y respuesta de emergencia, recuperación resiliente, pero todo ello adaptado a las características especiales del patrimonio que estábamos mencionando antes, ¿no? Y a las vulnerabilidades específicas asociadas con la naturaleza del patrimonio. Bueno, cada vez se va extendiendo más, cada vez hay más estudios, más comparativas, más lecciones aprendidas y se va mejorando y yo creo que, bueno, que poco a poco se va expandiendo bastante este campo. Bien, bárbaro, entendido, gracias. Manu. Sí, y lo que nos preguntamos, o sea, estamos viendo como que este enfoque viene como promovido por un organismo internacional como es la UNESCO. Entonces nos preguntábamos si trabajan con comunidades locales o instituciones públicas en estos procesos de proteger el patrimonio cultural de riesgos de desastres.
Absolutamente, con todo el mundo. De hecho, las comunidades locales en tema de patrimonio son fundamentales, porque muchas veces el patrimonio es suyo, lo conocen mejor que nadie y son los primeros que pueden responder en caso de emergencia para preservarlo. Entonces, por ejemplo, hay una metodología que a mí siempre me ha gustado mucho, inventada en Japón, que es la llamada el Disaster Imagination Game, el juego de imaginación de desastre. Entonces, lo han utilizado mucho para trabajar con comunidades locales. Se juntan con diferentes miembros de la comunidad y se trabaja sobre un mapa de su zona, se identifica qué patrimonio cultural hay, tanto tangible como intangible, qué prácticas, qué celebraciones tienen y se da un caso de desastre, un terremoto seguido de incendios. Y entonces son los mismos participantes que tienen que, sobre el mapa, imaginar qué pasa, qué problemas se van a encontrar, qué rutas de evacuación, cómo se salva el patrimonio, cómo. Entonces es una manera de integrarles, de entender qué es el riesgo de desastres, cómo afecta a su patrimonio y cómo pueden ellos mismos actuar sobre Es él. un juego de rol. Y es sí, bueno, y de hecho he visto que me parece que UNDRR acaba de sacar un videojuego, de hecho, de Stop Disaster Sí, o algo así, que lo estaba leyendo el otro día y me recordaba un poco a esta metodología, un poco más rústica quizá, pero muy interesante para, sobre todo cuando tienes miembros de la comunidad a lo mejor que son más ancianos o más y ayuda a entender. claro. De hecho, el tema de las comunidades locales es muy importante porque yo siempre recuerdo un ejemplo de uno de mis mentores que participó en la evaluación post-desastre de Katmandú tras el terremoto de 2015 Ujú. y, y siempre comentaba que iban un poco con la idea de tenemos que preservar ciertos monumentos y hablando con personas locales priorizaban mucho más pequeños monumentos, pero en los que iban cada día para sus celebraciones, para sus prácticas. Entonces, al final del día, el patrimonio es de las personas que se sienten identificadas con ese patrimonio. Si excluyes a esta gente, no te sirve, ¿no? Como debería. Por eso, integración de comunidades locales es muy importante y siempre suele estar presente y se tiene que enfatizar que esté presente, desde luego. Bárbara, ¿nos podrías dar un ejemplo, si tenés de América Latina, mucho mejor, concreto de cómo se protegió un sitio patrimonial frente a un riesgo X? Mm, América Latina, déjame, tengo uno que me gusta mucho, pero es japonés. No Siempre importa, bueno, si los se podía, se japoneses podía, si no, igual nos encantaría tener un ejemplo. sí, pienso, me das un segundo para que piense un poco más sobre América Latina. El de Japón sí lo quería mencionar porque Sí, por además va favor. conectado con eh, soluciones basadas en la naturaleza y es precisamente en un templo en Kioto, en Kiyomizera, que está en pendiente. Entonces, uno de los riesgos más altos, una de las amenazas más importantes son los deslizamientos de tierra y este es, claro, aquí no lo mencioné antes, es otro factor importante del patrimonio cultural es que también cuenta con la integridad del sitio y con los impactos visuales. Muchas veces el patrimonio es parte de paisajes culturales y hay que tener mucho cuidado en qué se implementa para protegerlo. Y en este caso lo que utilizaron fueron unas geofibras de anclaje en lo que es la ladera de la colina que luego no se ve porque se planta vegetación que a su vez fortalece, protege el sitio y no causa impacto visual, que es uno de problemas fundamentales. Qué bueno, qué buen ejemplo. O sea, Japón, la verdad que está muy, muy avanzado en esta temática y me imaginaba, bueno, acá en América Latina, esto que esta audiencia es para el público hispanohablante y bueno, y ojalá que las instituciones públicas y que quienes trabajan aquí puedan escuchar la necesidad de proteger, ¿no? Los patrimonios Ahí, culturales también de acá.
Hay gente muy buena en América Latina. De hecho, yo tuve la suerte de trabajar justo cuando el programa que comentaba del Banco Mundial terminaba. Una de las últimas asistencias técnicas fue con Centroamérica para fortalecer el tema del patrimonio cultural y se sacó, de hecho, una publicación tras la asistencia que realizamos, en la que se trabajó con el SICA, con CEPREDENAC, con una consultora uruguaya, Raquel Lestreger, que es maravillosa, y se trabajó muy bien. Y hay gente muy buena, muy profesional y muy interesada en integrar estos temas. Y fue realmente un placer trabajar con ellos. Se mueven muy buenas cosas en Latinoamérica, en tema de gestión de riesgos y patrimonio cada vez más. Bien. Qué bien, qué bien. Y justo lo que hablabas, ¿no? De los equipos humanos que se forman, si hubiese alguien que está escuchando, ¿qué consejo le darías para iniciarse en este campo? Así como nos contaste al principio todo tu camino, ¿qué consejo le darías? Pues ahí depende un poco de qué campo vengan, ¿no? Los cursos que comentaba, el de Japón, que los recomendaría al 100%, pero lamentablemente cerró el año pasado, terminaron con yo espero que en el futuro haya posibilidad de que lo retomen y lo vuelvan a organizar. Si no, hay cursos muy buenos en el ICROM y ahí siempre se aceptan profesionales que vienen del campo del patrimonio, de conservación o arquitectura, de gestión de riesgos y del campo humanitario también. Entonces, estos cursos están enfocados también a la multidisciplinaridad del tema, con gente de distintas disciplinas, colaborando, fortaleciéndose unos a otros. Entonces, yo es uno de los pasos que recomendaría, que se busque, que se intente acceder. Cada vez hay más cursos. Ahora están una universidad de Singapur en contacto con UNESCO que está organizando un curso también. Oficinas de UNESCO en países organizan, ICOMOS organiza también. Entonces, un poco dependiendo de qué campo vengan, intentar formarse un poco en el otro, ¿no? Estos cursos son una gran ayuda y gente que a lo mejor esté pensando en dedicarse a esto, estudiantes ahora en la cabeza. Ahora hay muchos cursos ya de gestión de riesgo como tales en las universidades y yo empujaría a que se fuera por ahí y que se intentara integrar cada vez más el patrimonio. Porque es verdad que hay mucho, pero son sobre todo las instituciones que tienen un poco mandatos, se centran un poco en patrimonio, las que hacen más por integrar riesgo. Organizaciones más de riesgo todavía cuesta un poco, ¿no? Quizá por lo que comentábamos al principio, que todavía no hay una visión clara de en qué consiste realmente el patrimonio, se identifica más con monumentos. Aún así, ha habido iniciativas importantes. UNDRR, en su metodología de la iniciativa de Desarrollando Ciudades Resilientes, que tienen un scorecard, creó un módulo específico de patrimonio cultural. O sea, cada vez hay más y sí, cualquiera que se quiera iniciar en este tema es más que bienvenido. Necesitamos cuanto más gente mejor y cada vez hay, de hecho, hay una red más amplia a través pues eso, de los cursos que mencionaba, de conferencias en las que se interacciona. Cada vez somos un grupo más y más grande dedicado a esto y hace falta. O sea, nunca va a ser suficiente, ¿no? Cuantos más, mejor. No, es un tema apasionante. Y aparte por cómo lo contás, me dan ganas de ir a buscar todas las cosas que estás recomendando. Sí, por Eh, favor. Encantada de pasar referencias si son útiles por después. supuesto. Y sí, es un campo muy interesante y todo lo que ofrece, ¿no? Y sobre todo que es algo que sí tenemos las metodologías generales, pero luego va todo adaptado a cada caso en particular, ¿no? El patrimonio es algo que de ahí que integrar a comunidades locales es tan importante porque en cada sitio, en cada localidad es distinto y tiene lo que llamamos atributos específicos asociados con sus valores y, bueno, descubrirlo y es
es luego lo que responde a la pregunta de por qué es importante conservarlo. Pues ahí precisamente, porque cada cual tiene sus propios valores, es identidad, es tradición y es algo que se quiere pasar a las generaciones futuras. Hermoso. Me gusta este cierre. Tenemos una última sección que sumamos hace poquito. Te contamos que tenemos la literatura como disparador, ¿no? Como a veces un cuento, una novela dispara ideas. Justamente también podemos pensarlo en esto de la identidad, del patrimonio y demás. Y nos encantaría que nos cuentes qué estás leyendo o que nos recomiendes alguna lectura. Esto es como una sección libre. Puede ser vinculado a ficción o a algo sobre la temática que trabajas. Pues justo estoy terminando un libro que llevaba mucho tiempo detrás de él. En español se titula Desierto Sonoro. El título original es en inglés, The Lost Archive. Es de Valeria Luiselli, una escritora mexicana que a mí me encanta. Y llevaba tiempo queriendo leerlo porque va conectado con el tema de la migración infantil en Centroamérica y pues, la tragedia que aún se vive día a día. Es una historia estupenda, como todas las que ella escribe. Es una familia que se embarca en un road trip desde Nueva York hasta Arizona. Ellos son documentalistas, tienen 2 niños, uno de 10 años y una de 5. Y es un poco la historia de la familia en el viaje. Él graba sonidos del pasado, está fascinado con la historia de Jerónimo y de los apaches. Ella es también documentalista, pero va más por el tema de la migración. En la historia se mezclan varias voces narrativas. Hay también leen un libro ficticio sobre niños migrantes y bueno, Como está muy bien metadiscursivo. narrado. ¿Perdón? Como metadiscursivo, digo, debe haber una ficción Sí, dentro de una ficción. sí, sí. Entonces es duro. De ahí, bueno, como la realidad, ¿no? Del problema. Al mismo tiempo tiene pasajes divertidos de la familia, de los niños. Vamos, desde luego una recomendación absoluta por mi parte. ¿Lo repetís? ¿La autora y el nombre? Sí, ella es Valeria Luiselli, escritora Sí. mexicana. El título en español es Desierto Sonoro y ella lo escribió originalmente en inglés, escribe en los 2 idiomas. Este en Ajá. concreto lo escribe en inglés y es The Lost Archive. Hermoso, Buenísimo. lo voy a buscar. Lo voy a Ujú. anotar y lo voy a Sí, buscar. Lo Y lo voy a vamos a leer. buscar. muy recomendado. Bueno, Muchas gracias, Bárbara, por este encuentro. La verdad que aprendimos un montón. Es un tema que se está poniendo en la agenda y vimos la necesidad de conservar el patrimonio cultural. Tuvimos hoy a Bárbara Mínguez García, especialista en gestión de riesgos y patrimonio cultural. Y bueno, saludo a la audiencia un de placer. Construidos y muchas gracias por tu Nos participación. encontramos, nos encontramos en la próxima edición. Hasta luego. Totalmente. Y síganos en redes sociales, no se Ahí olviden, para va. enterarse de las últimas novedades. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y ahora también en Substack. Así es, muy bien, muy bien, muy bien. Vayamos creciendo. Gracias, Bárbara. Bueno, no quería interrumpir, pero muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por el interés en integrar el patrimonio cultural dentro del podcast. Y como decía, es un tema que va creciendo y realmente en Latinoamérica hay gente muy, muy buena trabajando esto. La red cada vez crece más. O sea que muchísimas gracias por darle oportunidad de hablarlo aquí. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias, Nos Bárbara. encontramos la Chao. próxima. Chau, chau. Gracias.